Iron FX te trae el cierre de Wall Street. 8 de la tarde en España, a falta de 2 horas para que cierre el mercado de Wall Street. Vamos con nuestro programa, con el cierre de Wall Street, y hoy tenemos como protagonista principal a la Reserva Federal, que en general lleva siendo el protagonista durante todo el año y durante el final del año de 2021. Dicho esto, hoy hemos tenido palabras del miembro de la Fed, Bullard. Ha hecho una presentación, ha compartido una presentación explicando dónde ve los tipos de interés para los próximos meses y por qué a lo mejor todavía no han acabado las subidas de tipo de interés. Es importante esto porque recordemos que el mercado lleva rebotando ya varias semanas, varios días, después de ese dato de publicación del dato de inflación, donde primero el dato de inflación desde el punto de vista del consumidor, ese conocido CPI, iba a bajar, y se ha reducido en términos interanuales por debajo de las expectativas que esperaba el mercado. Por tanto, el mercado ya está descontando una menor inflación futura. Pero es que también eso ocurrió cuando conocimos el dato del PPI, que el PPI es la inflación desde el punto de vista del productor, que lo conocimos después y que también cayó por debajo de las expectativas y redujo en términos anuales bastante fuerte. Entonces, los inversores primero tuvieron ese primer buen dato de CPI y luego ese segundo buen dato de PPI que confirmaba el dato anterior, el dato del consumidor, ya que al final, si el productor sigue manteniendo una inflación alta, tarde o temprano lo va a trasladar o a los márgenes o a los consumidores, y entonces eso puede volver a poner pie a un CPI más alto. Pero dicho esto, el inversor ya estaba descontando eso. En cuanto vio los datos, descuenta una inflación menor en los próximos meses. Ya hemos venido hablando, ya vemos cómo poco a poco se van viendo categorías que van mostrando desaceleración y caída en los precios. Ahora bien, ¿esto quiere decir que el pivot esté cerca o que la Fed vaya a hacer una pausa o que vaya a reducir las subidas, etc.? La última es más posible, esa reducción de subidas, a lo mejor no tener tantas subidas tan abruptas como hemos tenido durante todo este año. Esos 75 puntos básicos es una subida de una gran magnitud, pero no olvidemos que aunque se suban 50 puntos básicos, que es lo que ahora mismo descuenta el mercado para la reunión de diciembre, aun subiendo 50 puntos básicos sigue siendo una gran magnitud. Lo que pasa es que los inversores estamos acostumbrados a subidas de 75 puntos por los últimos meses que hemos visto esas subidas, pero una subida de 50 puntos también es una subida bastante grande si lo miramos desde un punto de vista histórico y que también puede desencadenar grandes efectos en la economía. Dicho esto, como los inversores se estaban emocionando, hoy he querido hablar de esto. Hoy he querido hablar del rompecabezas que tiene la Fed ahora mismo, del gran problema que tiene la Fed ahora mismo. Y voy a intentar resumirlo de la forma más sencilla posible. Pensemos que la Fed quiere apagar un incendio, ¿de acuerdo? El incendio es la inflación. Tenemos una casa y la casa está en llamas y la Fed son los bomberos y quieren apagar ese incendio. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos un incendio, no basta con apagar las llamas más fuertes o no basta con apagar donde realmente esté quemado. Hay que apagar todas las cenizas, hay que apagar todas esas posibles restos que puedan hacer que vuelva a aparecer la llama. Entonces, la Fed quiere conseguir esto con la inflación. Quiere decir que no le basta solo con frenarla, sino que quiere asegurarse de que no deja ningún cabo suelto para que luego la inflación pueda tener un segundo shock inflacionario. Ya veíamos que Powell mencionaba varias veces la época de Volcker, esa época donde se tuvieron que subir los tipos de interés una barbaridad. ¿Esto por qué lo cita? Lo citan porque en esa época, entre los 70 y los 80, tuvimos dos shocks inflacionarios. El primer shock inflacionario en la primera parte, en los primeros años de los 70 y los 80, y luego el segundo shock a casi cercanos a los años 80. Entonces, esos segundos shocks se produjeron porque el primer shock fue muy repentino, fue muy grande, no fue transitorio como también se esperaba ahora, y luego el CPI redujo fuertemente, pero se mantuvo en el 5%. Y luego fue cuando poco a poco, a lo largo de los siguientes años, se fueron incrementando otra vez esas perspectivas de inflación, esas expectativas de inflación, y volvió a crearse un segundo shock inflacionario. Esto es lo que no quiere la Fed. Entonces tiene que asegurarse de apagar absolutamente todas las llamas posibles y no dejar que la inflación vuelva a propagarse en los próximos años, ya viendo a años futuros, aunque hasta ahora parezca que la inflación va a frenar. No olvidemos que, claro, la Fed tiene que mirar también a 4 o 5 años vista, incluso 10 años vista. Dicho esto, les quiero compartir hoy lo que han dicho los miembros, porque claro, si vemos el mercado rebotar muy fuertemente, el rompecabezas que tiene la Fed es el siguiente, y es que aunque ellos mismos estén contentos con el dato de inflación y vean, y de hecho lo han recalcado varios miembros, que el dato es bueno, pero que simplemente es un dato, que necesitan más datos que confirmen esto y que sigan mostrando esa desaceleración. Pero aunque esto ocurra,
El problema que tiene la Fed es que si se adelanta demasiado a decir que ya van a cambiar su política, si se adelantan a decir que va a haber un pivot, que van a reducir las subidas de tipos, que ya se ha acabado todo este ciclo de subidas, entonces el mercado va a reaccionar. Y va a reaccionar de una forma muy contundente y muy forzada, lo que va a hacer que otra vez se disparen las expectativas de inflación. Y eso es lo que no quiere la Fed. La Fed quiere entregarnos un caramelo, pero no quiere que nos emocionemos, no quiere que vuelva a acelerar el mercado la expectativa de inflación y entonces puedan volver a tener un problema en el futuro. Entonces, por eso hemos visto muchas frases que dicen mejor pasarnos que quedarnos cortos, mejor continuar, luego tenemos herramientas para revertir en caso de necesitarlo, pero es mejor pasarnos que quedarnos cortos. Por eso Daly ayer nos decía, una pausa está fuera de la mesa, y decía que veía la tasa de desempleo hasta el 4,5-5%. También Waller comentaba ayer, también hablábamos de Brainard, que decía que ha hecho mucho, que la Fed ha hecho mucho, pero que aún quedan mucho trabajo por hacer. Y dice que probablemente sea apropiado dentro de poco desacelerar las subidas de tipos, pero la Fed no quiere dar a entender que una desaceleración de las subidas de tipos es el final de las subidas, que se puede desacelerar porque ahora ya no hay tanta emergencia en subir 75 tras reunión tras reunión, sino que se pueden hacer pues subidas de 50, 25 puntos básicos, pero eso no quita que sigan viendo a lo mejor una tasa terminal más alta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos ha compartido hoy Bullard? Vamos a verlo en detalle. ¿Y cuáles son los puntos a los que prestar atención? Fíjense, primero vamos a ver esos puntos a los que prestar atención para que veamos qué es lo que la Fed también vigila. Vamos a ver diferentes cosas. Lo primero, los tipos reales, ¿de acuerdo? Que aquí en la gráfica no salen cayendo, pero han caído. Llegaron a un máximo y han caído porque no están en el 1,61, están en el 1,5, lo que pasa es que el gráfico no ha actualizado. ¿Qué pasa? Los tipos reales, al final, sobre todo si los miramos a 10 años, como estamos mirando ahora, el mercado de tips a 10 años, el tipo real no deja de ser el tipo nominal, ese interés del bono a 10 años, eso es que quiere la Fed que el mercado los fuerce a subir, menos la expectativa de inflación futura. Entonces, ¿qué pasa? Que si el tipo real cae, en este caso, que estaba en el 1,6% hace ya unos cuantos días y ahora está en el 1,5%, ha caído, por tanto, si ese tipo real cae es o bien porque los intereses nominales están cayendo muy fuerte y la expectativa de inflación se está manteniendo, o bien porque la expectativa de inflación también está incrementando. Entonces, va a ser por la primera opción, que los tipos nominales, como han caído fuertemente, porque el mercado se está emocionando a que los tipos van a caer drásticamente, pues los tipos a 10 años llevan una buena caída. De hecho, si la miramos y miramos los tipos a 10 años, que siempre miramos el ETF del TNX, en este caso lo dividimos por 10 y obtenemos el interés. Fíjense la caída que ha habido desde el 4,33% que veíamos hace unos cuantos días, antes de terminar noviembre, ¿no? Veíamos el 21 de octubre ese máximo en el 4,33% y ahora estamos en el 3,78%. Entonces vemos una disminución gradual de estos intereses de 10 años y eso es lo que también hace que los tipos reales pues sigan cayendo. Y eso no quiere la Fed, porque ¿eso qué pasa? Que las condiciones financieras se aflojan. Y lo que quiere la Fed es que las condiciones financieras sigan apretándose. De hecho, aquí tenemos un índice de condiciones financieras que podemos medir, que es el Chicago Fed National Financial Conditions Index, y básicamente lo que nos muestra es que cuando pasamos por encima de cero, las condiciones financieras son lo suficientemente restrictivas y cuando estamos todavía por debajo de cero son más amigables, son menos restrictivas. Entonces son más fáciles, ¿no? Como podemos ver desde el 14 de octubre, estas condiciones han aflojado y lo que quiere la Fed es que estas condiciones sigan al alza. Entonces, si el mercado se emociona además, estas condiciones aflojan y eso no les gusta. Por eso ya ha tenido que salir Bullard a decir lo que vamos a ver a continuación, ¿no? A hacer esta presentación y a presentar que, según él, los tipos de interés deberían subir entre el 5, siendo bastante generoso, y el casi 7% aplicando unos criterios mucho más estrictos. ¿Por qué dice esto? Bueno, utiliza la regla de Taylor Rule, que ahora vamos a explicar el qué es, pero básicamente le preguntan, ¿está ahora mismo la política lo suficientemente restrictiva? ¿La política de la Fed lo suficientemente restrictiva? Dice que, bueno, que muchos statements que han emitido de la Fed, en cada reunión de la Fed que van dando, dicen que hablan de que tienen que mantener esas subidas de tipos para llegar a un nivel lo suficientemente restrictivo. Esto es lo importante, llegar a un nivel restrictivo. ¿Para qué? Para que haga efecto en la economía y la inflación realmente termine de ser un problema. No desacelere, porque ya la estamos viendo desacelerar, pero no quede ningún rastro
de inflación para un posible repunte en los próximos años. Entonces dice que esta charla que ha dado pues, va a dar sus visiones sobre una tasa lo suficientemente restrictiva en un nivel macro actual. Y dice que sus medidas, las medidas que ha tomado para este estudio, son bastante generosas, ¿de acuerdo? Que se inclinan más hacia algo más favorable que restrictivo, más dovish que hawkish. Entonces, y de que incluso con estas características, tomando en cuenta unas variables poco estrictas, la tasa ahora mismo de la Fed, los tipos de interés de la Fed, todavía no están en un nivel lo suficientemente restrictivo. Y esto es lo que a mitad de mercado, más o menos, ha hecho que los índices pues, se vendieran durante un tiempo, ahora han recuperado, pero han hecho que los índices reaccionasen mal diciendo, uy, ¿cuánto queda, ¿no?, para esta tasa restrictiva según Bullard? Ojo que solamente es un miembro de la Fed y el resto de miembros no tienen por qué argumentar lo mismo. Entonces, dice que, bueno, que todo esto lo resume en el siguiente gráfico. El siguiente gráfico lo que nos muestra es la Taylor Rule. La Taylor Rule lleva un cálculo complejo, pero básicamente lo que intenta hacer es que dicta que los tipos de la Fed tienen que estar por encima de los tipos reales actuales. Entonces, que la Fed tiene que superar con sus tipos de interés, con su política de tipos, superar lo que serían los tipos reales. Entonces, ahora mismo, si cogemos el PCE, por ejemplo, como una media de inflación y miramos los tipos reales a corto plazo, pues según Bullard, pues quedaría todavía para llegar a ese efecto restrictivo que mide la regla de Taylor. Si cogemos unas medidas menos restrictivas, pues estaríamos en un rango del 5%, es donde empezaría, esos tipos al 5% de la Fed, es donde empezaría la economía a estar en un terreno muy restrictivo, lo que haría que no quedase rastro de inflación futura o peligro de que volviese a acelerar la inflación en los próximos años. Si se aplican caracteres mucho más restrictivos, pues dice que hasta podría estar casi en el 7%, que ya podemos imaginarnos que si los tipos de interés han llegado ahora hasta el 3 y pico de la Fed y los suben hasta el 7, pues podemos imaginarnos el desastre que podría causar en la economía, ya no solo estadounidense, sino también global y sobre todo en los mercados financieros. Entonces, bueno, pues esto ha asustado de primeras un poco. Sí que es verdad que Bullard siempre ha sido un poco restrictivo con sus tonos y con sus discursos y ha sido un poco catastrofista, pero bueno, esto es lo que a mitad de jornada, a mitad de sesión en la bolsa de Estados Unidos, pues ha asustado un poco a los inversores, ¿no? El decir, oye, todavía no estamos en terreno restrictivo, había varios miembros de la Fed que ya nos habían dicho que estábamos en terreno restrictivo, ahora resulta que no lo sé, no parece que se pongan muy de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que les digo y dicen que, bueno, que los riesgos, todavía dice que no ve que podría incrementar el riesgo de estrés financiero, pero que todavía no lo ven así y bueno, que eso sería pues la pauta a la que tendría que seguir la Fed llegando todavía a ese nivel restrictivo. Obviamente, cuando esto se ha publicado, esta ha sido la reacción del mercado, que la tasa terminal de la Fed tiene que aumentar. Los futuros de esas tasas terminales pues han incrementado, de esos tipos futuros de la Fed han incrementado, ¿no? Y ahora se espera pues eso, que esté en el 4,9, 5% la tasa terminal. Dicho esto, también quiero compartirles el último